en el círculo central. Ángel Guerrero. Carlos Barrera. Sergito Gino Pérez. Aquí está Gino Pérez. Barrera. Amigas y amigos de Micro Abierto, este capítulo realmente promete, porque ¿quién no ha gritado un gol de Carlito Barrena? Sobre todo cuando estaba Colegio Nacional Iquitos en el fútbol profesional. Y te damos la bienvenida a Micro Abierto, Carlitos, porque justamente eres uno de los 10 más queridos del conjunto Albo. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad, por esta invitación. Así es que acá dispuesto a conversar de todo un poco, ¿no? Creo que han sido lindas las experiencias que yo he vivido acá en Iquitos. Gracias por esas palabras que la verdad también me reconfortan también. Siempre hay una identificación especial con el CNI por todos los años que hemos pasado acá. Y bueno, ahora en una nueva etapa, pero siempre ligado, ¿no? Siempre ligado al fútbol, mejor dicho. No solamente al fútbol, sino de una otra manera estás ligado, Iquitos. Pero eso vamos Eso sí. más adelante. Pero primero con el juramento, mano derecha, como todo deportista, que dice, jura decir la verdad. Decir la verdad y nada más que la verdad. Nada, gracias, Carlitos. Y ahora con el juramento te hacemos la primera pregunta. Todos saben que eres de Lima, ¿estamos correctos? Así es. ¿Cuándo naciste? 24 de abril de 1982. ¿De qué barrio? San Miguel, ¿En qué parte de San Miguel del Ave Barrio? Libertad, Maranga. En Libertad Maranga. Sí. ¿Cómo fue tu niñez y cómo así te vas involucrando poco a poco al fútbol? Claro, mi niñez en realidad siempre ha sido, diría yo, muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo desde mi etapa de colegio. Siempre he sido un estudiante, podría decir, responsable. Mi niñez también, siempre, tú sabes, las palomilladas desde joven, ¿no? Que uno se escapaba de repente por salir a jugar con los amigos, ¿no? Antes no existían las canchas de grama sintético. No, en tu Antes, barrio era todo. claro, salíamos a las pistas, teníamos que esperar a que los carros o parar de repente, cerrar una calle, poner 2 piedras como arco y nosotros éramos felices jugando en la pista del carro. Y ¿no? aparecía el gordito con la pelota o al arco, que era el clásico. Clásico, ¿no? Entonces, y siempre esperábamos, de repente le tocábamos la puerta a los que nos llevaban mayor diferencia de edad, porque siempre uno quería competir y ganar, pero esa era la diversión, ¿no? O sea, la diversión, si es que no podía salir de mi casa, me quedaba en la casa, las lunas rotas de la casa, mis padres sufrían, mis abuelos también, bueno, mi abuelo que en paz descanse también, ¿cuántas veces? ¿no? ¿Llegaste a ¿Cuántas romper anécdotas? alguna luna? Claro, un montón de la casa, muchas. ¿Por qué? Porque nosotros en la casa teníamos un patio semiconstruido. Entonces ese patio semiconstruido, mi abuelo, que era obrero, entonces mi abuelo a veces llevaba sus maderas, llevaba los cementos y los almacenaba en un lado. Con las maderas pues hacíamos implementábamos un arco rústico, podríamos decir. Y el patio daba para las ventanas de la cocina, para los otros de la sala, entonces ahí teníamos problemas, ¿no? Pero mi abuelo en general ha tenido mucha paciencia conmigo, pero sí le hemos traído algunos problemas con algunos amigos, ¿no? Entonces, mi infancia prácticamente ha sido esa, ¿no? El colegio. Tu travesura de una y otra manera estaba ligado a la pelota. Exacto, sí, tal cual. Eso era ya un principio. Es verdad. Ya siempre mis travesuras mayormente eran pateando la pelota, buscando o escapándome para comprar las figuritas del álbum, para intercambiar En figuritas ese del tiempo, álbum. ¿qué álbum? Me acuerdo que el Mundial de Italia 90, yo todavía tenía 7 años, estaba con toda, mejor dicho, con toda la euforia, ¿no? Mira que te estoy hablando de Italia 90, estamos hablando ya de bastantes años cuando todavía los televisores a colores no estaban, de repente no teníamos la facilidad de poder sentarnos en casa, no había cable, no existía el cable, entonces tú tenías que esperar la señal de un televisor, conectarlo de repente con alguna batería
y en tu televisor portátil ir a la casa de un amigo, de alguna persona que tuviera eso Pero para los poder televisores ver. más estaban en la sala de Claro, la casa. claro. Y todos compartían, era más familiar. Lógicamente, era familiar, era un televisor familiar. Y cuando de repente queríamos ver algún partido, teníamos que esperar el horario, porque tú sabes que no es como ahora, ¿no? Que ves fútbol a cada rato, repeticiones a cada rato. No, ahí te decían, no sé, 5 de la tarde van a pasar el Italia-Alemania. Tú tenías que ya 4:50 ver a dónde es que podías ver el Claro, partido. Pero si la jefa del hogar estaba mirando las telenovelas, Tal cual, no, era no, imposible. No había opción. Por eso nosotros, o bueno, en ese caso con los amigos, coordinábamos, nos silbábamos. Ahí, celulares, es posible. Ahora todo es WhatsApp. Antes no. Antes Claro. te tiraban una piedrita a la ventana O te y silbaban. era una señal. O te silbaban y tú sabías que tenías que salir y ver dónde nos íbamos a reunir para ir. Y con el televisorcito, ¿no? En la casa de alguien, televisor portátil, la batería ahí, blanco y negro. O si no, la bodega de la esquina o el kiosco. Claro, con suerte si encontrabas alguna Sí, bodega ¿verdad? que pudiera tener esa facilidad, pero prácticamente nuestra diversión en cuanto al fútbol pasaba por ver los primeros mundiales o tomar conciencia de lo que representaba un mundial. Claro. ¿no? Ahora, ¿en qué colegio estuviste? En el Colegio San Miguel. En San Miguel. Así Ahora, es. ¿qué recuerdas del colegio? ¿Eras un estudiante Aplicado. aplicado? Sí, era un estudiante aplicado, responsable. ¿Tu mínima nota? He tenido algunos desaprobados, pero podríamos decir por bimestre. Nunca he llevado un curso a verano, ¿no? Nunca me han desaprobado, siempre he sido un alumno aplicado. Nunca he tenido mayores problemas, salvo algunos cursos de física, química que me costaban ya en los últimos años para egresar ya a la secundaria, pero después, por lo general, me ha ido bien en el colegio, por lo Sí. general. Ya, ahí en el colegio, ¿llegaste a pertenecer a la selección de tu Sí. colegio? Así es, a la selección de fútbol. Pero ya yo, por ejemplo, cuando termino la primaria, yo al iniciar ya el primero de secundaria, segundo de secundaria, ya ahí es cuando mi papá me lleva a la U. Pero previo a toda la etapa de primaria, sí, jugábamos en la selección del colegio, ¿no? En el coliseo, me acuerdo, en Laldo Chamochumi, porque mi colegio, si bien es cierto, pertenece a San Miguel, pero Magdalena prácticamente son distritos colindantes Sí, y nos ahí quedaba cerca, más sí. cerca ir a Magdalena, hacíamos educación física ahí. Claro, ¿quién no ha Entonces, ido a Chamochumbi? claro, el Chamochumbi, o sea, es un coliseo que ahora está remodelado, pero anteriormente también siempre ha tenido una infraestructura muy linda. No, aparte de eso, que también siempre acogió a muchas personas que han tenido mucho talento con la pelota. Tal cual, tal cual. Mira que con el Loco Vargas nosotros nos conocemos de la etapa de colegio. O sea, yo Loco, él estudiaba en el Bolognesi de Magdalena y en los campeonatos que habían, que se juntaban a veces San Miguel con Magdalena, nosotros competíamos. Yo es que ahí lo llevo a conocer. Bueno, después él ya llega a la selección, Chalaca lo lleva y ya tuvo un paso exitoso, una Sí. carrera exitosa. Juan Manuel vivía unas cuadras. Lógico, para ahí que- a la para vueltita que del Chamochumbi. sepan, claro, Sí, a la vuelta del pero Chamochumbi. tenía el hermano jugaba muy bien. Sí, sí, no, muy bien. O sea, en realidad todos ellos siempre han tenido muy buenas condiciones para el fútbol, ¿no? Algunos llegan, otros se van quedando en el camino, ¿no? Pero esa ha sido más o menos la etapa en la primaria. Ya en la secundaria, como te vuelvo a repetir, ya no participaba de vez en cuando porque ya yo ingresé, terminando primera y secundaria, ya ingresé a la U y ahí es donde hice mi etapa formativa. Entonces ya como que me tomaba todos los días, yo entrenaba todos los días, a veces no podía ir a entrenar con la selección, pero siempre trataba de participar en todos los campeonatos que había. Tenías que dividirte en tres, porque los estudios, el entrenamiento de la selección de fútbol del colegio, más ir a Lolo Fernández. Sí, era, por esos momentos ya creo que eso también me sirvió para ir adaptándome lo que más adelante vendría. Creo que esa fue una etapa de adaptación que me costó, porque como tú bien dices, al principio no es fácil, ¿no? Si bien es cierto, uno estudiaba en el colegio, después en la tarde me iba a entrenar con la U, era todos los días, y a veces los fines de semana también tenía que ir a entrenar con la U y entrenar con la selección del colegio. Entonces, eso, si bien es cierto, me costó un poco, pero luego ya sí fui creo yo, acomodándome para lo que ya posteriormente fue la etapa universitaria, ¿no? ¿Cómo ingresas a universitario? Mi papá me llevó, mi papá siempre, él es hincha de la U, pero él tuvo la idea en ese momento, siempre me decía, yo te voy a llevar a Cristal. Yo me acuerdo perfecto, me decía, siempre te voy a llevar a Cristal, porque Cristal me parece que es el club como que más ordenado, está mejor ordenado, pero ¿qué pasaba? Que irme de San Miguel hasta el Rima, que era una distancia muy larga.
Entonces me dijo, vamos a intentar y te voy a llevar a la U, a Lolo Fernández. Entonces así fue como yo inicié, ¿no? ¿Quién ha sido tu primer entrenador? Leoncio Cervera. Leoncio Cervera fue mi primer entrenador, después Raúl García, me acuerdo, pero Leoncio fue el primer entrenador que yo tuve, pero con el que hice o sea, el primer entrenador en competitivo, pero con quien hice mi primer entrenamiento en la escuela, porque yo no llegué directo competitivo, yo llegué a la escuela, ¿no? En la escuela es como que una etapa previa a la etapa competitiva. Para entonces, que se vayan evaluando. Así es, entonces yo estuve en la etapa competitiva, en la escuela estuve 2 semanas, entrené 4 veces y de ahí de inmediato pasé a la etapa competitiva. En la escuela mi primer entrenador fue Ferrares, un argentino que en ese entonces era jefe de la unidad técnica. Pero ya mi primer entrenador en competitivo fue Leoncio Cervera, ¿no? A los 11 años yo es que ya podría decirse que estoy en la U desde la etapa competitiva. ¿Siempre quisiste estar en la U o él porque el papá te quiso llevar a la U? ¿Tú también pedías ir a la U? Mira, mi papá siempre, desde que yo tengo uso de razón, yo la primera imagen que yo tengo dentro de un estadio es sentado en los hombros de mi papá, estadio lleno, un partido U-Boys y celebrando un gol de la U, de Roberto Martínez. Es la imagen En el Lolo. en el Estadio Nacional, cuando habían los famosos dobletes, tripletes. Claro. Yo tengo todas esas imágenes grabadas, pero esa primera imagen que yo tengo sentado en los hombros de mi papá, porque el estadio estaba repleto y en el antiguo Estadio Nacional tú te podías acomodar por donde sea y mi papá me levantaba en hombros para que yo vea en realidad o para que disfrute de lo que todo el espectáculo que había. En los 80 y casi a principios de los 90 había doblete, triplete. Así es, claro. Claro, en el Estadio Nacional. Olvídate, yo me acuerdo que me iba a ver los partidos del Defensor Lima con el Inter de Pueblo Libre desde las 2 de la tarde, con mi papá, con mi tío, me acuerdo, mi tío Luis, llevábamos, ¿no?, nuestro fiambre, las hamburguesas, porque nos pasábamos toda la tarde viendo fútbol, desde las 2 hasta las 6, 8, hasta que terminara el triangular. Y lógicamente que llevábamos algo para degustar ahí en el momento, hasta esperar el partido de fondo de la U. Ahora, ¿te hiciste hincha de la U? Sí, me hice hincha de la U. O sea, yo me formé en la U, pero sí poco a poco me hice hincha de la U, ¿no? O sea, aparte porque en la U también tengo muchos amigos. Creo que he hecho muy buenas amistades con las personas que también trabajaban en el club. Entonces ya sientes una identificación muy grande, ¿no? Tu banda? ¿Quién andaba contigo ahí en tu categoría? Claro, en mi categoría yo lo recuerdo, por ejemplo, a Cartagena, que era mi categoría. Después quien se hizo muy amigo mío también fue Miguel Torres, Miguelito también. Nosotros, Miguel
se suma a la categoría desde los 13 años, pero de ahí hicimos una muy buena amistad, su familia con mi familia. Lo mismo también con Manuel Barreto, que también él se une a la categoría de los 14 años. Entonces, en general, éramos una promoción muy unida, ¿no? Muy unida, ¿no? También me acuerdo yo que en ese entonces, ¿cómo es la vida, no? O sea, habían personas que lamentablemente, o padres de familia, que no podían llevar a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí entre todos nos acomodábamos, porque ir hasta Fertiza, el Callao de San Miguel, era un poco lejos, entonces tratábamos de todos organizarnos para ir juntos, ¿no? Entonces se hizo una linda familia, realmente esa categoría 82 de la U. Categoría 82. Sí. ¿Quién tenía como entrenador? Leoncio Cervera, después pasó Raúl García, después pasó un gran entrenador que creo yo que él es el entrenador que a mí me ha marcado, ¿no? Que se llama Prisco Bernaza. Bueno. Es el entrenador que a mí yo podría decir que es del que pude aprender mucho más, ¿no? Porque fue una categoría, fueron años exitosos también, ¿no? Uno relaciona mucho el aprendizaje con los títulos que también uno logra. ¿Por qué? Porque hay una etapa también en la que uno va progresando, va aprendiendo, y nos fue muy bien, ¿no? Y cuando estabas en la categoría y de ahí, ¿viste a los jugadores del primer equipo? Así Porque es. en ese tiempo estaba Roberto Martínez, Tomás Silva, Así es, André Balán González, claro, Baroni, ¿no? Entonces, era un equipazo, era Suxú, era Olvídate, claro, Astellano, claro que sí, Reynoso, claro, estaba, claro, había los hermanos Torrealba, claro. también, o sea, era un equipazo, o sea, el Puma también ya era León prácticamente Rodríguez. el León Rodríguez, claro, otra de las imágenes también que yo guardo mucho son cuando se jugaban los famosos clásicos de menores, era en Matute, el otro año era en el Lolo, entonces así, yo me acuerdo mucho que los jugadores del primer equipo nos iban a ver al estadio, ¿no? Entonces yo en realidad siempre he sido muy poco de ir y pedir autógrafos, ya de verdad, o sea, no era de ir y acercarme y pedir un autógrafo, pero sí recuerdo yo y tengo es en ese momento un momento importante cuando el León Rodríguez, justo que lo mencionas, fue uno de los primeros que me firmó un autógrafo en la camiseta en ese entonces que nosotros vestíamos, ¿no? Porque nos iban a ver, nos seguían. El León también tenía a su hermano que jugaba en la categoría 80, que era 2 años mayor. Entonces, en ese entonces no había como que o sea, los jugadores de divisiones menores no tenían como que mucha afinidad, no afinidad, sino mucha relación con los jugadores de primera. ¿Eras ¿no? tímido para pedir autógrafo, pero pedías foto? Tampoco. ¿Te arrepientes de haber no pedido Sí. una foto? No sé, en su momento creo, bueno, yo he estado con mi abuelo en el Lolo y ver también a esos jugadores, y para mí era lo máximo, porque también igual me enamoré de Universitario. Pero yo también a veces digo, me hubiese tomado con tal jugador. Sí, tal cual, porque son recuerdos que uno los va a guardar, uno los va a tener para toda la vida. Y ese momento, ¿quién era tu ídolo? O que le veías, wow, este jugador me encanta. Roberto Martínez. A mí me gustaba mucho Roberto Martínez, ¿no? Porque me parecía una persona íntegra, un caudillo, ¿no? Puchungo también. Puchungo, Sí, estaba dentro del equipo. Claro, el mismo Balán. Yo me acuerdo que hacía las celebraciones de Balán cuando Claro. jugaban menores, él levantando las manos. O sea, son jugadores con los que tú identificas, el mismo Núñez. Claro. ¿No? Núñez, o sea, son jugadores que ya tú los vas viendo, ¿no? Que tú los vas siguiendo en ese entonces, ¿no? A veces de repente no tenías la posibilidad como ahora de poder ver los partidos, ¿no? Lo que yo en ese momento a veces hacía era seguir los partidos por la radio, ¿no? Tú escuchabas un Defensor Lima, la U, y a veces cuando no te llevaban al estadio, te prendías a la radio para escuchar esos partidos y de repente escuchar simplemente o emocionarte con el sonido de la barra y sentir que la hinchada gritaba y En gritaba. el tiempo que no había redes sociales ni Uf. Spotify. No había nada de eso, no había nada de eso, era la radio y de repente por ahí, si es que querías volver a emocionarte con los goles, tenías que poner tu cassette y grabarlo ahí en tu equipo para volver a escuchar un partido y escuchar la hinchada cómo cantaba, que eso sí me emocionaba. Claro. Ahora, ¿llegaste a ver a Lolo Fernández en los 90? No, Porque no. él paraba muy pendiente de... Sí. No lo llegué a conocer, no lo llegué a conocer personalmente a él. Sí he visto videos de él, me han hablado mucho de él, sé que es el mayor ídolo que tiene Universitario, ¿no? Y no solamente por hinchas o por personas que están ligadas a la U, sino por la gente del fútbol, ¿no? Tú te escuchas y realmente
con lo que te dicen, tú te das cuenta de la magnitud o de lo que significa Lolo Fernández para la U. Es un ídolo total. Sí, porque mi abuelo siempre me hablaba maravillas de Lolo Fernández. Sí, Y sobre todo porque vivían en el Callao. Entonces han trabajado juntos y me decía que siempre paraba detrás de los menores. sí, en ese momento no, nosotros no le llegué a conocer personalmente a él, ¿no? Ahora, ¿siempre jugaste de 10? Sí, yo siempre jugué de volante, ¿no? A veces jugaba por afuera, de volante por derecha, por izquierda, pero siempre como volante ofensivo, siempre, ¿no? Ya de repente fue avanzando en el tiempo y comenzó a salir la figura del 10, del enganche, ¿no? Que era jugar detrás de los delanteros para alimentarlos, no tanto con vocación defensiva, pero sí ofensiva, entonces como que me acomodó mejor esa posición. Cuando jugabas en universitarios, ¿creías que siempre ibas a estar ahí? ¿O en algún momento pensaste, pucha, si no es universitario, ¿a qué equipo me voy? Por momentos surgen esos pensamientos, pero yo te voy a decir la verdad. Yo recién comencé a tomar conciencia de esas situaciones cuando cumplí 17 años, 17, 18 años. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié en la U, pasé a la etapa competitiva, yo en realidad lo hacía por diversión, porque me encantaba jugar, porque disfrutaba, porque con los títulos que íbamos logrando con la categoría, mucho mejor, aprendíamos más, creo yo. Entonces, mientras uno va avanzando y avanzando, o sea, tú lo disfrutas y creo que no tomas conciencia, pero sí poco a poco te vas dando cuenta que ya hay compañeros que te están abandonando, o sea, que ya no están siguiendo la misma etapa que tú sigues. Entonces, hay una, de repente, reestructuración del equipo, van llegando nuevos jugadores, algunos se van quedando. Entonces, cuando cumplí 17 años y a mí me promueven al primer equipo de la U, cuando cumplí 18, entonces Piazza me promueve al primer equipo de la U, ahí sí tomé conciencia y dije, wow, sí, creo yo que este es uno de los objetivos que yo me había planteado, que era llegar a ser profesional. Entonces ahí sí ya tomé conciencia, dije, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Conversando con mis padres, ¿no? Entonces, lógicamente, el siguiente paso, y siempre me lo dijeron ellos, es afianzarte. O sea, ya llegaste, que de repente no parece ser, porque no te has dado cuenta, pero es lo más fácil. Pero ahora lo que te toca es afianzarte, ¿no? Entonces... Pero tampoco es tan fácil, ¿ah? No, porque también no. tienes que... Lo que pasa es que como que tú, o sea, yo no lo sentí porque, como te vuelvo a repetir, yo avanzaba y era responsable y era constante. Hubo, creo que, una etapa en la que sí me costó mucho porque ya estaba en una etapa universitaria. Yo entrenaba en las mañanas, me iba a la universidad en las tardes, llegaba a mi casa en las noches. Entonces
sí hubo un momento en el que sí me costó, entonces, pero creo yo que si no hubiera tenido el apoyo de mis padres, yo no hubiera podido ser lo que mínimamente he podido lograr en el fútbol, ¿no? Eso sí lo tengo claro, pero en esa etapa sí ya dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Y ahí dije, sí, consolidarme, si es que no es acá, sí lo tenía claro, si es que no es en la U, voy a tener que abrirme camino para ver mejores opciones. En ese momento estabas en la universidad. Sí, en ese momento estaba en la universidad. O sea, ¿pensabas en ese momento, dejo el fútbol por estar en la universidad? No. Porque hay casos que sí se han dado Sí. de personas que la rompían y tuvieron que dejar justamente el fútbol por la universidad. Sí, o viceversa también, Viceversa. ¿no? Claro, pero no, yo siempre lo tenía claro porque mis padres siempre me inculcaron eso. Tú tienes que seguir el fútbol y tienes que seguir el fútbol de la mano con los estudios, ¿no? Eso yo lo tenía claro, entonces quizás eso fue un impedimento para que yo no pudiera debutar antes, porque yo tuve una posibilidad para irme al Sport Ancash cuando tenía 20 años, pero yo decidí no hacerlo porque ya estaba en mi último año en la universidad y me tocaba medio semestre más para titularme. Y pensándolo bien, en ese momento y con el dolor de mi corazón tuve que decirle que no. Le dije que no. Muchos no saben, y te vamos a hacer la pregunta, ¿qué carrera has estudiado? Administración de empresas. Yo soy licenciado en administración. Sí, yo soy licenciado en administración y bueno, terminé de estudiar ya hace muchos años, pero pude terminar mi carrera, que era uno de los objetivos personales que también tenía. Yo sabía que el fútbol iba a ir de la mano con los estudios. Ahora, Piazza te promueve, Sí. pero también había un equipazo. Sí. Porque justo 98, Así es. 98, 99, 2000, que la U sale tricampeón. Así es. Y ahí en esa, justamente promovió a varios, como Polvorita Carrión, Machito Gómez, el Pompo Pompo Cordero, Cordero, Cotito, Mateilini, claro, o sea, el Coco Araujo. claro. El Coco Araujo era una camada espectacular, ¿no? Y como tú bien dices, fueron tricampeones. Estaba Esidio, la Foca Farfán. Y cuando, ¿no? y cuando estabas en el equipo de Piazza, ya con ellos, porque ha estado dentro de esa camada, ¿con quién concentrabas? Ya, yo en ese momento concentraba con Polvorita Carrión. Con Polvorita Carrión ¿Cómo tuve era la concentrarse oportunidad. con Polvorita Carrión? Polvorita siempre ha sido una persona muy jovial, muy alegre, ¿no? Él siempre ha sido muy desprendido. ¿Por qué? Porque también era tan juvenil como yo. Entonces son etapas lindas las que se ha vivido, ¿no? En ese momento, ¿no? Y compartir Ya. ver en Universitario ese equipo. Sí. Hacemos un flashback y tú veías al Puma. Claro, ya eso sí fue una experiencia única, eso sí lo disfruté porque era entrenar con ellos, era vivir el día a día con ellos, no era sentarte con ellos, o sea, de hace 3 años yo iba al estadio, los veía, los aplaudía y me hacía la idea de que en algún momento otras personas también iba a suceder lo mismo, que me iban a aplaudir a mí, entonces ya ahí tomaba conciencia y decía, ellos son los ídolos que yo siempre aspiré o quise llegar en donde ellos estaban y lo pude lograr, ¿no? Lástima que, en bueno... ese momento cuando tú miras al primer equipo y dices, wow, pucha, ha pasado tan... Es como ayer, te he estado aplaudiendo desde la tribuna y ahora estoy contigo jugando, Tal cual, sí. entrenando. Así es, o sea, de repente uno no toma conciencia, ¿no? Pasa el tiempo y quizás yo lamento que, bueno, hubo un cambio de entrenador al siguiente año, ya no pude seguir en el primer equipo, tuve que buscar nuevos horizontes, entonces hay cosas que de repente uno se lamenta, ¿no? Y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice? Pero la experiencia que viví son experiencias únicas. En ese año que estabas en Universitario, ¿quién era el que más te aconsejaba, se acercaba, te preguntaba, quién estaba detrás? Siempre fue el Puma, siempre. Él siempre ha sido muy preocupado por los jugadores que recién promovía el primer equipo. Viendo algunos episodios de Cuto, el que menos dice que el Puma siempre estaba muy atento Es la verdad. al equipo. Es verdad. Siempre Que no le él falte nadie, ni a los juveniles ni a los mayores. Sí, eso es totalmente cierto y yo lo he podido comprobar, ¿no? Él es una persona que siempre estaba pendiente de los mínimos detalles, ¿no? A veces parece mentira, pero hasta que no le faltara de repente algún refresco, algún rehidratante, o que de repente alguien tuviera problemas para llegar al entrenamiento, él siempre se preocupaba de esos mínimos detalles, eso me consta. Después Eso de Lolo, el ídolo es el Puma.
Sí, sin duda. Para mí sí, el ídolo de la U es el Puma. ¿Para ti es el capitán? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es No la solamente persona dentro más- de la cancha, sino No, en general, porque él ha sido siempre una persona que ha estado pendiente de los mínimos detalles, no, no solamente con el primer equipo, con los juveniles, en la interna del grupo, siempre ha sido una persona en lo deportivo íntegra. Se podrán decir un montón de cosas del Puma, pero a nivel de grupo y a nivel personal, él siempre, para mí, es el ídolo actual del club. de ahí luego de universitario, ¿dónde vas? ¿Cuáles fueron tus horizontes en el fútbol? Yo a los 20 años salgo de la U para irme al Olímpico Somos Perú, que era un equipo de segunda división. A los 21 años regreso a la U, pero ya como al equipo filial. Regreso a la U de América a los 22 años. Ese año fue que me aparece la posibilidad nuevamente para ir a Huaraz. Yo el 2000, cuando cumplo 20 años, yo le había dicho que no podía ir ya. Sport Ancash estaba en el fútbol profesional, yo ya no podía porque me faltaba tan poco que dije, si yo dejo los estudios, por las experiencias que había escuchado, no regreso. Dije, mejor termino con los estudios y ya me apareció otra posibilidad para ir a Sport Ancash a los 22, 23 y a los 22 cuando estaba en la segunda división. Después regresé a los 23 a la U, a Virgen de Chape, otro equipo de segunda, y a los 24 yo debuto. A los 24 años me tocó debutar en el fútbol profesional, ya con el Sport Ancash, ahora sí. No, Sport Ancash. Ahora, muchos no saben cuál ha sido tu primer sueldo en el fútbol. Mi primer sueldo, si lo podrían, mira, a ver, sueldo y pasajes, porque en la U yo recibía tu propina. la primera propina. O tu primera propina. Mi que primera te dieron. propina fueron 25 soles que yo recibía semanalmente. Jugando. Claro, jugando ya. Cuando yo cumplí 17 años en la U, cuando fui ascendido al primer equipo, y yo iba a entrenar 2-3 días al primer equipo y regresaba a mi categoría. Entonces jugaba por mi categoría, por la sub-18, y ahí me daban los 25 soles semanales. ¿Esos 25 soles semanales te sentías millonario? Sí, Hay que lógico, decirlo. claro. Eran 25 soles para mí, eran 25 soles con los que podía hacer, no sé, al tipo de cambio de ahora quizás represente, pues, ¿cuánto? No, No pero sé. ese tiempo, ¿Será? 25 soles para una Claro, no, para un 25. adolescente. Lógico, ¿no? Al tipo de cambio ahora quizás serían unos como, te digo, 50, 75 soles de repente, ¿no? Porque iba y en el colegio hacía maravillas, me compraba mi sándwich, claro, ya estaba en ese año terminaba el colegio. Compraba mi sándwich, mis bebidas, ¿no? Pero invitabas Hacía a los todo. amiguitos. Invitaba, hasta me daba el lujo, imagínate, ¿no? Lo que en ese entonces, pues, un sándwich nos costaba, ¿qué? 20 céntimos, 30 céntimos, ¿no? Claro. Ahora en la vida, Hasta con 50 céntimos comías bien en el colegio. totalmente.
Entonces, los que todos estaban esperando es que te haga la pregunta, porque todos han gritado tus goles. Bueno, las últimas generaciones ya no te vieron jugar por el CNI, pero todos tienen un recuerdo, todos se identifican. Acá te convertiste en un referente y todos quieren saber cómo llegaste al CNI. Así, la propuesta. Jorge Machuca me llama un día y me dice, Carlos, vamos a trabajar juntos, me dice. Sí, profe, yo con él ya un año antes, nosotros yo vuelvo, después de que debuten en Sport Ancash, yo regreso al Olímpico Somos Perú. Regresé a jugar segunda división y en ese entonces estaba Machuca de entrenador. Entonces, el presidente de ese equipo, como no tenía fondos económicos, dice, vamos a buscar una posibilidad de ir a jugar a Iquitos. Pero para ir a jugar a Iquitos tenemos que cambiar el nombre y nos tenemos que denominar Olímpico Somos Loreto. Entonces acá recuerdo que con el señor Ochavano nos apoyó en un momento y vinimos a jugar algunos partidos de local acá a Iquitos. No, eso fue en el 2008. Entonces, bueno, pasó el 2008, nosotros habíamos hecho algunos partidos de práctica con el CNI, nos había ido bien, los 2 partidos los habíamos ganado. Y aparentemente ahí había habido un acercamiento entre los directivos con el profesor Machuca, ¿no? Con ninguno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros. Pero antes, ¿a ti ya te sonaba CNI? Sí, yo ya había escuchado ya de CNI porque CNI ya había tenido participaciones anteriores en la etapa de la Copa Perú, en las finalísimas, que todos iban a jugar al Estadio Nacional. Entonces sí ya sabíamos lo que representaba CNI. Y más aún cuando Machuca me llama y me dice, vamos a trabajar juntos, yo le dije, profe, ¿a dónde? Le dije, no, yo esperaba en realidad que me dijera de un equipo de segunda, de Lima, vamos a Copa Perú, me dice. A Copa Perú, le digo, profe, ya nunca he jugado a Copa Perú. Profe, le digo, sé que es un campeonato, le dije, bastante largo, le digo. Sí, Carlos, me dice, pero la vamos a hacer, me dice. Sí, profe, le digo, ¿y dónde es? Le digo, a Iquitos, al CNI. Entonces, en ese momento, yo sí ya sabía lo que representaba CNI, porque también había preguntado a mi papá, había preguntado a mi tío, ¿no? La verdad es que en ese momento todavía no tenía las cosas claras. Era una propuesta que el profesor Machuca me había hecho. Una propuesta de palabra. Claro, de Machuca conversación. Me había hecho, pero ningún directivo me había llamado ni nada, entonces todavía estábamos a la espera de eso. Pero sé que Machuca ya había conversado en ese momento con Chacho Venegas, con Juan Luna, con Hugo Castillo, con Luis Portilla, que éramos como que la columna vertebral del Olímpico que él había dirigido en años anteriores. Pasaron los días y nos llamó, recuerdo muy bien, José Rengifo con Pepe Pereira. Nos llamaron. Carlos me dice, se identificaron y me dijeron, tenemos la propuesta para que vengas a jugar por el CNI. Ya, miren, la parte económica y esto, van a tener todas las comodidades, nosotros nos vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Después de esa propuesta, nos reunimos todos y dijimos, la idea es que vayamos todos juntos. ¿Por qué? Porque si armamos una buena base, vamos a competir y vamos a hacer una buena campaña. Más aún, sabiendo de que el 2018, era el único año que ascendían 2. Se jugaba un cuadrangular en el que ascendían 2. Entonces decidimos, vamos. Y así fue. Machuca nos reunió a los 6-7 con los que iba a viajar. Nos preguntó, ¿están decididos a ir? Ya la parte económica le han hablado, sí. Y así es como decidimos llegar al CNI. Llegan al CNI y era otra realidad. En ese momento, cuando llegas al CNI, el objetivo era el fútbol profesional. Sí. O sea, nosotros en realidad podíamos tener una idea de lo que representaba CNI, pero conforme inició la etapa distrital, asumimos o vimos en realidad la magnitud de lo que representaba el equipo acá en Iquitos. Una situación distinta es que te digan, no, sí, que es un equipo representativo de la zona, como lo es Torino en Talara, como lo es León en Huánuco. Sí, o sea, tú te lo imaginas, pero en ese momento, cuando tú llegas, ves la etapa distrital y ves 5.000 personas en el estadio y de las 5.000, 4.500 son hinchas del CNI, dices, acá no solamente es verdad, sino que hay una representación mucho más grande de lo que yo esperaba, ¿no? En la etapa distrital. Entonces, tú dijiste, podía haber hinchas de la U, puede haber hinchas de Cristal, puede haber hinchas de Alianza, pero no te imaginabas la gran cantidad de hinchas del CNI. Sin duda, no me lo podía imaginar. Entonces comenzó la etapa distrital
Y cuando veíamos las tribunas, 3.000 personas, 4.000 personas, una etapa distrital, era difícil, ¿no? Entonces Juan Luna, que tenía más experiencia, nos decía también, es raro, ¿no? Es raro que en una etapa distrital vengan tantos hinchas. Bueno, eso también se sumaba a que los resultados iban en ascenso, ganábamos los partidos y ganábamos por un margen amplio, la gente se comenzaba a identificar mucho más. Se comenzaron a pasar la voz, que el equipo jugaba bien. Claro, Y de ahí entonces se difundía mucho más por los medios locales, también el equipo jugaba bien. Entonces eso también fue importante porque el apoyo de la gente, de los hinchas, eso fue clave en toda la campaña. ¿Cuál ha sido la fortaleza clave de ese equipo que asciende en el 2008? Siempre muchos hablan de la unión del grupo, pero creo que todos los grupos que siempre tienen resultados positivos siempre van a estar unidos. Pero yo considero que lo más importante fue la fortaleza mental que nosotros tuvimos como equipo, ¿no? Muy aparte de repente de las relaciones que siempre hay, de la unión, de la confraternidad que hay, creo yo que siempre nosotros tuvimos los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque todos los directivos, cada vez que nosotros jugábamos los fines de semana, y eso, sin mentirte, pasaba todos los fines de semana, se nos acercaba siempre uno o dos directivos a decirnos, muchachos, vamos bien. Yo lo que les aconsejo es que estén tranquilos porque normalmente en algunos torneos hemos comenzado bien y después que juega por acá, juega por allá y los resultados al final de repente no seguían de la forma como inició. Entonces, creo yo que era un grupo maduro y nosotros sabíamos, ¿no? Había momentos para todo. ¿Con qué concentrabas? Nosotros vivíamos juntos. O sea, nosotros, previo a un partido en la etapa distrital, nosotros no concentrábamos. Ya en la etapa, comenzamos, cuando avanzamos la etapa departamental y tuvimos que viajar, sí ya pude concentraba con la Guacha Monteverde. La Guacha Monteverde en ese momento estaba, o también con José Zamora. No, que José Zamora estuvo en el lado y después pasó a reforzarnos en ese momento. Entonces, pero creo que la fortaleza fue esa, la fortaleza mental. Éramos un grupo maduro, sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos qué era lo que queríamos conseguir en ese momento. Ahora, del grupo, ¿quién es el más travieso? Uy, habían varios. Estaba el Chino Villafuerte, de acuerdo, uno de los más traviesos, uno de los más alegres, ¿no? Juan Luna, que mira, que parece serio así, pero era el que siempre tenía la chispa ahí prendida en los entrenamientos. Yo recuerdo que muchos no querían ir al camerino porque tenían miedo a Juan Luna. Sí, no, porque es un hombre alto, grande, fuerte, ¿no? Entonces la contextura que él tenía asustaba a cualquiera. Pero no, más allá de eso, una persona muy noble, un buen amigo, él, su familia, sus hijos, o sea, nos compenetramos muy bien, aparte que nosotros vivíamos juntos en la casa en ese momento de Pepito Pereira, ¿no? Nosotros vivíamos ahí, entonces una linda convivencia. Vienes, juegas en la etapa en Max Agustín, ¿no? Diferente porque es gras sintético, y de ahí vas y juegas en un estadio o en una cancha de fútbol en el interior de la región Loreto, totalmente distinta, ¿no? Sí, es otra, no solamente distinto el campo, era cómo llegamos al campo. A nosotros nos tocó ir a Tamichillacu. Entonces, recuerdo que nos fuimos... ¿Era tu primera vez ir en bote? No, ya había salido a pasear por el río Nanay, pero así en distancias tan largas, olvídate, era la primera experiencia, ¿no? Me acuerdo que nos despertábamos como a las 5 de la mañana porque salía la lancha temprano, no teníamos opción de ir más tarde porque no nos iban a esperar en el rápido. Teníamos que llegar a un puerto y de ahí de un puerto teníamos que ir a 1 hora exacta. ¿Por qué? Porque el río, creo por el caudal del río, que teníamos que esperar a que la creciente se eleve un poco, una serie de malabares hasta para regresarnos, los zancudos. O sea, la experiencia fue inolvidable también porque ha sido algo extraño para nosotros, ¿no? En ese momento. Estoy acá, dices. Claro, olvídate, o sea, era distinto. Ahora, llegábamos allá, otro tipo de comodidades, el campo, no tenías tribunas, jugábamos en una cancha prácticamente de tierra. Lo que dividía del saque lateral o de la línea demarcatoria del campo era una soga que había alrededor porque las personas ibas a sacar un lateral y sentías que toda la gente te hablaba y que te vociferaba por ahí. Era una experiencia distinta, ¿no? Pero más allá de eso,
también el futbolista, bueno, ahora que ya te hiciste profesional, porque has tenido que pasar varias etapas, vuelves a recordar como que, pues este es el fútbol de barrio, ¿no? Claro, lógicamente Donde he crecido, donde me ha tocado jugar. No en este tipo de cancha, pero muy parecido. claro, aparte que los hinchas lo viven de una manera distinta, más apasionada. ¿Por qué? Porque al estar mucho más cerca tuyo, la efervescencia que hay es mayor, porque ellos se creen hasta con derecho de gritarte, hasta de tocarte, ¿no? Tú, como te digo, tú pasabas, querías sacar un centro y tenías que frenarte 2-3 metros antes porque te ibas contra ellos, entonces hasta corrías el riesgo de que en algún momento te podían hacer algo, porque tuvimos un partido picante contra el equipo que había campeonado en Tamichiyacu. Nosotros ganamos 1-0 en el minuto 85, o sea, el partido era picante, y en ese momento quien ganaba clasificaba. O sea, nosotros hemos podido hasta quedar eliminados. Mira Claro. la magnitud del partido. En ese momento dices, pucha, creo que es un milagro. Sí, porque bueno, la circunstancia, la situación, ¿no? Entonces ese triunfo también, después me acuerdo que comenzó a llover, o sea, la geografía te da esas cosas, ¿no? Te da esas cosas de poder disfrutar ciertas cosas que en otros lados no lo vas a poder, ¿no? De repente en ese momento tú reniegas y dices, pucha, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Pero pasa el tiempo y dices, esto lo que pasé acá no lo viví en otro momento, son situaciones únicas.